Buenas noches. Como ustedes saben, hemos tenido una reunión de cerca de 2 horas donde se han abordado varios temas y varias propuestas del movimiento sindical. Una está referida a la conformación de un diálogo o de un organismo que discuta política de empleo, de trabajo, de productividad entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, a los efectos de discutir el trabajo y el empleo en la coyuntura actual, es decir, en el proceso de desaceleración económica. Este planteo ha sido de recibo por parte del presidente de la República y a través del Ministerio de Trabajo probablemente estén convocando este ámbito. También le hemos hecho propuestas vinculadas a un fondo de insolvencia patronal para que no suceda lo que sucedió en Fripur o en empresas de Bella Unión, que los empresarios desaparecen y los trabajadores quedan sin cobrar sus haberes, sin cobrar su salario vacacional, su aguinaldo, su despido. También le hemos hecho una propuesta de relevar la ley que de alguna manera grava las viviendas vacías, a los efectos de que las 80.000 viviendas que tiene el Uruguay, que están deshabitadas, de alguna manera vayan yendo al mercado y esto tienda a bajar el precio de los alquileres. Le hemos hecho una propuesta vinculada a la ley de trabajo para personas con discapacidad. Ustedes saben que muchas personas de la cultura, del deporte, del periodismo, de la ciencia han adherido a esta ley. Sabemos que lleva tiempo procesarla, pero que es necesario confluir en opiniones generalizadas de que para que exista una integración social tiene que haber las personas con discapacidad con trabajo, y este es un tema que le hemos dado una relevancia muy importante. Y también le hemos propuesto reglamentar el convenio 158 de la OIT, que es el que de alguna manera no se puede despedir sin colocar fundamentos. Y esto implica un proyecto de ley y que el Uruguay ratifique este convenio, el número 158. Sobre todos estos temas, el Poder Ejecutivo compartió los objetivos planteados por el movimiento sindical y le propuso al movimiento sindical conformar un grupo de trabajo entre el gobierno y el movimiento sindical a los efectos de concretar cada uno de estos aspectos y tratarlos de llevar a proyecto de ley y de última a derechos para las personas. Es decir, cada uno de estos proyectos esconde decenas y decenas de personas construyendo mayores derechos sociales. Sobre el tema del trabajo, que Marcelo va a ser un poco más explicativo, es lo que dije de la conformación del grupo de trabajo, y sobre el tema de las pautas hemos tenido claramente una divergencia. Hemos planteado modificar las pautas en el sentido del mantenimiento del salario real, convencidos de que en el año 2016 no debería haber caída del salario. El presidente nos planteó que va a mantener las pautas tal cual lo ha anunciado en la cadena de radio y televisión del 1 de marzo y después en múltiples entrevistas de prensa, pero que que va a asumir todas las políticas para que no haya pérdida de ingreso, es decir, para que no haya pérdida de compra en el salario real, que el Poder Ejecutivo va a tomar todas las medidas que esté a su alcance para que la inflación se ubique dentro del rango esperado, y que de hecho así lo comenzó a hacer. Y bueno, de alguna manera, sumado a estos temas, hemos tratado el tema de derechos humanos, pero lo dejaremos para conferencias posteriores, y también el tema de la violencia doméstica y de tratar de generar conciencia social sobre que esto es un flagelo para la sociedad. Es decir, hemos encontrado un grupo de acuerdos muy importantes en cuanto a proyectos que el movimiento sindical no solo había impulsado, sino que los había colocado como prioridades políticas, y como lo acabo de decir, no hemos logrado alcanzar acuerdos sobre modificaciones a las pautas salariales. Sí, la vocación tanto del gobierno como del movimiento sindical de que en el 2016 no haya pérdida salarial. Por aquí estuvo el contenido de la reunión, por supuesto, con muchas cosas específicas que esperamos sus preguntas para tratar de aclararles, sobre todo a la opinión pública y a los trabajadores. Primero, saludar a todos los trabajadores de los medios de comunicación. Una reunión en un día muy especial,
aprovechamos su presencia para enviar un muy fuerte abrazo a todos los metalúrgicos, porque hoy es el Día de los Metalúrgicos, fundación del Sindicato de todos los trabajadores del metal y feriado pago para todos, que como ustedes saben coincide además, por esas curiosidades de la historia, con el día que logramos enterrar al primer desaparecido que apareció, que fue Ubagerner Chávez Sosa, miembro justamente de la dirección del Sindicato Metalúrgico. Fernando fue claro, para nosotros una reunión positiva, auspiciosa. En primer lugar, hay un acuerdo entre el PICNT y el gobierno en convocar un consejo superior para analizar todas las cuestiones del trabajo y la producción nacional. Del mismo modo que hay un Consejo Superior de Salario, se va a crear un Consejo Superior de Trabajo, donde estarán los empresarios, los trabajadores y los ministerios directamente productivos para generar políticas que defiendan el trabajo nacional. Eso es muy importante para nosotros. En segundo lugar, vamos a aportar todo lo que esté a nuestro alcance para que efectivamente en nuestro país haya una política, digamos, más contundente de control de precios. En ese sentido, en la preocupación que tiene que ver con el salario y que tiene que ver con el nivel de vida de nuestra gente, encontramos un acuerdo. Allí vemos como muy auspicioso que el gobierno reactive el tratamiento de una ley que ayude, digamos, al acceso a la vivienda por parte de nuestro pueblo y que indirectamente esa mayor oferta de vivienda signifique también mecanismos para el control de los precios de los alquileres, junto con otras herramientas que se puedan crear, lo vemos como una cuestión muy auspiciosa. Sobre los criterios del Poder Ejecutivo, Fernando fue claro, mantenemos allí una discrepancia. Sin embargo, yo quiero subrayar que hay un común acuerdo en mantener una actitud vigilante sobre la evolución del salario real de los trabajadores y que desde nuestro punto de vista no es menor que los ajustes salariales que están previstos para el año 2015 se mantienen para todas las negociaciones que se están desarrollando ahora de los convenios que han terminado en diciembre del año pasado. Esto es, podríamos decir, más allá de la diferencia sobre los criterios y las pautas, una forma de interpretar las mismas que desde nuestra perspectiva podría significar un avance. Veremos más adelante cómo evoluciona la cuestión. Y por último, y esto también es muy importante, se generaría el grupo de trabajo que anunciaba Fernando para tratar las cuestiones de una ley de insolvencia patronal que cubra a los trabajadores cuando las empresas cierran y se quedan los trabajadores en la calle y sin cobrar sus créditos laborales. Una ley que reglamenta el convenio 158 de la OIT, que prohíbe el despido sin causa justificada del trabajador. Una ley que estimula la contratación de trabajadores con alguna discapacidad. Una ley que estimula además algunos fondos sociales específicos que han sido objeto de tratamiento en los consejos de salario, y para esas cuestiones se generaría un grupo de trabajo para que esto se convierta en un seguimiento y en cambios concretos de más derechos para nuestro pueblo. Más allá de acuerdos y diferencias, para nosotros fue una reunión positiva y obviamente que vamos a rendir cuentas de los alcances de esta reunión, tanto en el secretariado de nuestra central como en su mesa representativa que se va a reunir en el día de mañana y que seguramente los elementos de la reunión van a ser puestos a consideración de todos los sindicatos. El Poder Ejecutivo, tal cual lo había anunciado el señor presidente, es que las pautas salariales se mantienen exactamente en los mismos términos que estaban planteadas. Más allá del mantenimiento en todos los términos de las pautas salariales, hubo una clara preocupación compartida por el mantenimiento del salario real de los trabajadores, por el combate a la inflación, sobre el cual el Poder Ejecutivo ya ha anunciado medidas, tanto desde el ámbito de la política monetaria como también en lo que tiene que ver con el control de la formación de precios en aquellos casos donde pueda haber posiciones dominantes por parte de empresas que ameriten a casos en los cuales haya abusos de precios, y en eso, como ustedes saben, tanto la Comisión de Defensa de la Competencia como el área de defensa del consumidor del Ministerio de Economía y Trabajo están trabajando de manera conjunta en lo que es la revisión de la normativa para generar mejores mecanismos de control, también la apelación a la tecnología para difundir lo que es la variación de precios en las diferentes cadenas
comerciales. Esa información que se recababa cada 15 días pasará a recabarse de manera diaria. Todo eso permitirá tener un mejor control y junto con la difusión de esta información, apelando a mecanismos más modernos de tecnología, nos permitirá poder generar un control ciudadano que, complementando el control de la Comisión de la Defensa de la Competencia y del Área de Defensa del Consumidor, esperamos que tenga incidencia en estos aspectos. También comentamos aspectos coyunturales vinculados a la inflación que se dieron en los meses de enero y febrero, que obviamente entendemos que no tendrán incidencia en los meses que vienen, porque justamente son factores coyunturales. Por lo tanto, esos son algunos de los aspectos que hemos comentado sobre lo que tiene que ver específicamente con las pautas salariales. También hubo una muy buena conversación sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos de inversión pública, tanto en la esfera de las empresas públicas como en el resto del Estado, de la Administración Central, la inversión en infraestructura, aspecto sobre el cual el gobierno ha anunciado ya desde el año pasado un plan de infraestructuras para este quinquenio, que es el más importante por su monto de todos los últimos periodos de gobierno, desde el retorno de la democracia hasta nuestros días. En ese aspecto se viene trabajando muy bien en la implementación del plan de infraestructura, que genera dinamismo en la economía, que genera puestos de trabajo. Eso fue visto con muy buen tono, con agrado por el PIT-CNT. Vamos a estar trabajando en un detalle de cómo se viene concretando ese plan de infraestructuras para que pueda ser comunicado a la población en general y también en el caso del PIT-CNT. Y luego también hemos trabajado en otras áreas de acuerdos que creemos que van en una muy buena línea entre el PIT-CNT y el gobierno, que Ernesto les comentará. Bien, buenas noches a todas y a todos, ya nos saludamos. Complementando y lo que señalaba Pablo, creo que esto es parte del proceso de diálogo que el Gobierno Nacional viene realizando en diversos ámbitos del país y que es un instrumento fundamental del Gobierno. Ya reafirmamos el compromiso de seguir dialogando y analizando la evolución que se vaya produciendo de todo este proceso en lo que tiene que ver con la negociación colectiva. Como se ha señalado, se han reafirmado los lineamientos de la negociación colectiva y se aplicarán también para la actual ronda de negociación retroactiva al 1 de enero, lo cual quedó claramente expresado en esta reunión. Por otro lado, recibimos con mucho agrado una propuesta del PIT-CNT de la conformación de un Consejo Superior Tripartito sobre Trabajo y Producción, o un nombre similar. El presidente de la República inmediatamente tomó como correspondía este planteamiento. Se estará diseñando e implementando a la brevedad. Y esto creemos que es una buena noticia para el país en el sentido del reflejo que tiene, tal cual lo ha señalado, por ejemplo, el presidente del PIT-CNT, un ojo en el salario y un ojo en el trabajo. Y en ese camino estaremos avanzando. Por otra parte, hemos acordado la conformación de uno o más grupos de trabajo para considerar una serie de temas que el PIT-CNT ha planteado. El primero de ellos tiene que ver con la elaboración de un proyecto de ley para que el Uruguay reglamente el convenio de la OIT, el número 158, relativo a los despidos de los trabajadores, cosa que nos pondremos a trabajar conjuntamente para proceder en consecuencia. En segundo lugar, un proyecto de ley que se ha venido trabajando, que todavía no ha sido considerado por el Poder Ejecutivo,
que tiene que ver con los casos donde hay situaciones que afectan a los trabajadores por insolvencia patronal ante el cierre de empresas. En tercer lugar, un planteo relativo al fomento de fondos sociales bipartitos o tripartitos. En particular, ya hay uno que estamos enviando en los próximos días, el proyecto de ley al Parlamento, que es para el caso metalúrgico, pero estamos dispuestos a considerar otros, como en el caso del sector vestimenta y algunos más. Y en ese mismo camino se nos planteó la posibilidad de mejorar el desarrollo de las organizaciones gremiales, tanto de trabajadores como de empleadores en el sector doméstico, cosa que también estamos dispuestos a trabajar. Se planteó también el tema de ver cómo mejorar la inclusión de personas con discapacidad en el trabajo. El PIT-CNT a este respecto está considerando un anteproyecto de ley. También se nos planteó la situación de una mejora en lo que es la situación de la vivienda a partir de algún proyecto de ley que establezca mecanismos que establezcan, por ejemplo, determinadas tasas ante las viviendas desocupadas y baldíos que mejoren el acceso al arrendamiento de los trabajadores. Otro tema que estuvo planteado arriba de la mesa y que también estamos dispuestos a trabajar conjuntamente, ya lo veníamos haciendo desde el Ministerio en el último trimestre del año pasado, es el tema de la productividad. Y allí estamos dispuestos a también avanzar en cuanto a generar un ámbito de discusión de un tema en el cual el Uruguay necesita imprescindiblemente y está retrasado. Y culminando en esto que señalábamos o que destacábamos, lo que decíamos al principio, quedamos por un lado en el compromiso asumido ya cuando presentamos los lineamientos de todo lo que significa el mantenimiento del salario real y su eventual mejora, pero teniendo el ojo también en el empleo, en continuar en los próximos meses evaluando conjuntamente con la Central de Trabajadores esta evolución.